Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, rector de la Universidad Panamericana. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín. Qué gusto saludarte y a todo el auditorio el día de hoy. Joaquín. Igualmente, ¿qué traes este martes? ¿Viste esta? No sé si alcanzaste a escuchar el trabajo, la investigación de nuestra compañera Laura Cardoso de la irritabilidad de las personas en medio de la pandemia, que hay golpes, hay todo por no usar el cubrebocas, por pedirles que se guarden la sana distancia, en fin. No sé si esto, tú has mencionado algo de esto, pero te dejo como siempre con tu tema libre. Joaquín, pues hoy vamos a tocar un poco el tema. Sí escuché y vi la nota, Joaquín. Y sí tiene mucho que ver con el momento y lo que te traigo preparado el día de hoy. Y es que en realidad, Joaquín, estamos viviendo una época de enorme incertidumbre. Mira, Joaquín, es una pandemia que no cede. No sabemos lo que va a ocurrir, cómo va a ser nuestra vida en los siguientes meses y en los siguientes años. Ante la enfermedad, algunos son asintomáticos, lo hemos visto, otros se enferman y otros mueren independientemente, y esto es lo curioso de este virus, de su edad y condición. Mientras gente joven y saludable tarda en recuperarse semanas y las secuelas probablemente les duren años, me ha tocado conocer algún caso reciente, un hombre de 74 años como el presidente Trump parece recuperarse en muy pocos días. Esperamos ansiosamente la vacuna, esperando que con ella se acabe el mal, se acabe el riesgo y podamos regresar a nuestra vida anterior. La pandemia, Joaquín, en realidad vino a enseñarnos lo vulnerables que somos. Una verdad que parece paradójica, habiendo tanta información haya tanta confusión. Y si a eso sumamos temas como la crisis económica, la inseguridad y el encierro, nos enfrentamos, Joaquín, a un momento social de gran miedo. El miedo, Joaquín, que es ese sentimiento que se da ante la amenaza desde que el hombre existe y que es muy útil para cuidarnos, para la prudencia. El miedo se define como un sentimiento de agitación o desasosiego en respuesta a una amenaza real o imaginaria. Tenemos miedo a enfermarnos, miedo a que se enfermen los que tenemos más cerca, miedo a la situación económica. Pero, Joaquín, hay que entender una cosa. El miedo no es nuestro enemigo. El miedo es nuestro compañero. Nacemos con miedo, vivimos con miedo y morimos con miedo. Si no tuviéramos algo de miedo en la vida, seríamos insensatos. No reflexionaríamos, no habría una mínima cautela. Si no tuviéramos miedo, no seríamos valientes, sino insensatos. Pero ante el miedo al peligro, la reacción instintiva, que es el ataque o la huida, a veces, que es algo natural y humano, debe de ser controlado por nosotros. Lo que no debemos permitir, Joaquín, es que el miedo se apodere de nosotros. No es que uno tenga miedo ahora, es que el miedo lo tiene a uno. Cuando eso ocurre, ya no hablamos de miedo, sino de pánico. El pánico, ese concepto que viene del dios Pan, que en la mitología griega era la divinidad silvestre, a la que se atribuían ruidos misteriosos que se oían por montes y valles, y frente a los cuales, al no saber quién los hacía y por dónde venían, generaban esa sensación en la gente del campo. Cuando el miedo nos domina, Joaquín, y este es el punto, nos paraliza. El pánico nos bloquea, nos anula por completo, nos hace perder el verdadero sentido de nuestras capacidades. Y este miedo que paraliza, este miedo que nos retrae, es una recreación mental. Y este miedo, Joaquín, en muchas ocasiones es el que nos hace reaccionar con violencia ante los acontecimientos. Y mira, Joaquín, es que el ser humano ha hecho a lo largo de su historia frente a una gran cantidad de situaciones sumamente complejas y ha sido capaz de salir de ellas porque ha superado su miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de superar ese miedo. El pánico, el que nos domina, es el que nos convierte en personas violentas o nos hace huir. El miedo, Joaquín, físicamente lo gestionan varios centros neurálgicos del cerebro que de manera automática nos hacen reaccionar. Muchas veces el miedo se refiere a amenazas objetivas, pero muchas veces proviene de nuestros propios pensamientos. Es esa voz interior que nos dice, no puedes, hay peligro, aunque el peligro no sea racional. Esa voz que genera cambios físicos que nos afectan y nos enferman. El miedo nos afecta mucho, Joaquín, y nos afecta pensando cosas que van a ocurrir cuando el 90% de aquello que nos preocupa, el 90%, Joaquín, nunca pasa. Por eso decimos que el miedo es más fuerte que el daño. Esto es muy importante, Joaquín. El miedo nos hace más daño muchas veces que el propio daño en sí mismo.
algunas cosas de cómo aprender a dominar este miedo desde el punto de vista fisiológico, yo daría 3 consejos fisiológicos. El primero es la respiración. Inspiraciones lentas, detener un momento y luego la expiración prolongada. Cuando se suelta el aire hay que hacerlo con calma. Esto lo utilizan mucho, por cierto, en situaciones de riesgo algunos grupos que se exponen y se les enseña. Otro importante es la postura. Aunque tengamos miedo, siempre hay que ponernos de pie, firmes, tener una sonrisa, erguidos. Y lo tercero, Joaquín, dar el paso más pequeño que nos atrevamos a dar. El miedo nos paraliza, no podemos hacerlo todo, pero un pequeño paso. Y estas son cosas que con el paso del tiempo, si las entrenamos, todo el mundo las puede conseguir. Esto, Joaquín, es desde un punto de vista inmediato o fisiológico, físico, pero de manera más profunda, poder manejar el miedo, lo que tenemos que hacer es darle el suficiente espacio. Desde muy jóvenes nos han educado para pensar que el miedo es malo, que es un signo de debilidad, que no es natural, que no afecta a las personas de éxito, pero que nos echa para atrás a los demás y que tenemos que reducirlo o librarnos de él. En consecuencia, hemos aprendido a tener miedo a nuestro propio miedo. Nos hemos vuelto ansiosos en relación con nuestra ansiedad. Nos comen los nervios de nuestro propio nerviosismo. Existen en ese sentido algunos mecanismos en los que logramos superar el miedo, pero que son pasajeros. Uno es ponernos en piloto automático, otro es la evitación, pero estos mecanismos evitan el miedo de manera temporal, le dan la vuelta, pero después generan un mayor miedo y mayor impacto negativo en nuestra vida. Por eso, para resolver el problema de fondo, para enfrentar el miedo, necesitamos, en vez de intentar de librarnos de estos sentimientos desagradables, abrirnos a ellos para darles cabida. Les damos espacio y les permitimos que vayan y vengan. No significa que nos gusten, que los queramos ni que los aprobemos. Lo que hacemos simplemente es dejar de malgastar nuestro tiempo y nuestras energías en luchar contra ellos. Y cuanto más espacio les demos a los sentimientos difíciles, tanto menor será su impacto e influencia en nuestra vida. Hay un antiguo cuento hindú que ilustra muy bien este punto. Un viejo maestro hindú estaba harto de las continuas quejas y gruñidos de su aprendiz, por lo que un día pidió al joven que le trajera una taza de agua y un tazón con sal. Cuando el joven volvió, el maestro le dijo: ahora echa un puñado de sal en el agua. El aprendiz así lo hizo. El maestro removió entonces el agua hasta que la sal estuvo disuelta y le dijo: ahora pruébalo. Le dijo al aprendiz. El aprendiz tomó un sorbo y no pudo evitar un gesto de desagrado. ¿Qué tal sabe? Muy mal. Sí, es muy desagradable. Ahora sígueme. Caminaron hasta llegar al borde de un lago cercano y el maestro dijo: ahora echa un puñado de sal en el agua. El aprendiz así lo hizo. El maestro dijo: ahora prueba el agua del lago. El aprendiz bebió del lago y esta vez sonrió. No es tan difícil de tragar, ¿verdad?, dijo el maestro. La sal es como el inevitable dolor de la vida. En los dos casos la cantidad de sal es la misma, pero cuanto más pequeño es el recipiente, tanto mayor es la amargura. Así que cuando la vida acarrea algún dolor, en lugar de empequeñecernos y cerrarnos como la taza, haríamos bien en agrandarnos y abrirnos como el lago. Un proceso, Joaquín, para terminar, un proceso de 4 pasos en este sentido para mejorar de fondo nuestra capacidad de enfrentar los miedos es el siguiente, y otras también emociones. La primera es advertir la emoción, prestar atención a lo que se está sintiendo. Manos sudorosas, mariposas en el estómago, muy propias del miedo. Un segundo paso es reconocerla. Se trata de entablar una sencilla conversación con nosotros mismos para admitir que el sentimiento está presente. En silencio nos decimos a nosotros algo así como: estoy sintiendo miedo, tengo sensación de miedo, o simplemente aquí está el miedo. Esta manera de hablar no es muy natural, pero cumple un propósito. Nos ayuda en alguna medida a distanciarnos del sentimiento. Es diferente decir tengo miedo o estoy o aquí está el miedo. Esto nos ayuda un poco en ese alejamiento a entender que los sentimientos no definen lo que somos ni lo que hacemos. Nosotros somos más allá que nuestros propios sentimientos, y los sentimientos solo son acontecimientos transitorios. Lo tercero es darle cabida, esto que estamos diciendo. Se trata de respirar el sentimiento, abrirse psicológicamente, darle cabida en nuestro interior. Eso nos ayuda a situarnos en el presente y dirigir nuestra respiración al sentimiento y cuanto lo rodea. El miedo está presente, pero cuanto más cabida le damos, menos impacto e influencia tiene sobre nuestra conducta. Y finalmente, Joaquín, expander la conciencia de ello.
Después de haber creado un espacio para este sentimiento, necesitamos conectarnos de nuevo con el mundo que nos rodea. Este último paso se apoya en nuestra capacidad de implicación. Estamos percibiendo el sentimiento y al mismo tiempo permanecemos conectados con el mundo circundante. Lo vemos desde fuera para manejarlo. Esta es una manera, Joaquín, de ir enfrentando los miedos. Los miedos que hoy se han convertido en una pandemia por todo el entorno en el que estamos viviendo. Necesitamos saber enfrentar los miedos, que si bien son naturales, insisto, debemos de ser nosotros los que tenemos miedo y no el miedo el que se apodere de nosotros, Joaquín. Me gusta lo que dices. Tenemos que hacer que el miedo es el que sienta miedo y no nosotros. Pero otra vez te pregunto, ya sé que diste los pasos y cómo mencionaste también que los sentimientos son hechos transitorios. Yo siempre que pensé que los sentimientos eran algo íntimo, personal de cada uno, no un hecho transitorio como ajeno. El sentimiento, Joaquín, es íntimo efectivamente y es personal, pero el sentimiento, a diferencia de actos de la voluntad, es pasajero. Yo puedo sentir miedo y después no sentirlo. Si yo me quedo sintiendo miedo demasiado tiempo, entonces el miedo se empieza a apoderar de mí. Los niveles de cortisol en el cuerpo aumentan y empiezo a tener una serie de deficiencias, inclusive de carácter intelectual. Empiezo a perder capacidades muy importantes. Los sentimientos, Joaquín, son emociones que vienen de fuera y es la manera interior en que reaccionamos a esas circunstancias externas, efectivamente. El sentimiento es personal, pero el sentimiento también pasa, Joaquín. En un mismo día nosotros podemos tener miedo, podemos tener compasión por otra persona, podemos sentir amor por otra persona. Son emociones, estos sentimientos que van pasando a lo largo del día. Y no es conveniente que un sentimiento dure demasiado tiempo dentro de nosotros porque eso nos empieza a afectar y nos quita equilibrios interiores. Es más, en un momento puedes tener un sentimiento de amor y de odio por una misma persona. Sí, Joaquín, entre ellos dos hay solo un paso. Dice alguien que son como las dos caras de la misma moneda. Efectivamente, cuando tú tienes sentimientos importantes hacia alguien, es muy fácil que pases entre uno y el otro e inclusive se presta el sentimiento agridulce. Querer a esa persona y al mismo tiempo despreciarla, tener ese odio contra esa persona al mismo tiempo. Es cierto, los sentimientos no son racionales, Joaquín, son subconscientes, son irracionales y se manejan desde las emociones. Las emociones así son como oleadas que vienen y nosotros tenemos que saberlas manejar y poner al servicio de nuestra vida, no que nos dominen ellas. Es que lo planteas, doctor Lozano, tan fácil, tan sencillo, y me parece que estoy viendo jugar a Rafael Nadal, ¿sí? Que lo hace tan sencillo, o a Federer, ¿sí? O que estoy viendo jugar no sé, a Cristiano Ronaldo o a Messi, que lo hacen tan fácil. Dice, ¿cómo falló ese gol, hombre? Estaba dado. Es decir, es hacerlo sencillo, y es lo que me pasa a veces contigo, doctor, que lo haces parecer tan sencillo lo que a mí me resulta tan difícil. Joaquín, pues de eso se trata, que yo pueda contribuir ayudando y que esto pueda servir a las personas. Ese es el interés de este espacio y yo celebro que se entienda y que pueda servir. Y mira, yo concluyendo, ahora hablabas y con toda razón de la violencia que hay. Desde la época prehistórica, nosotros, desde que empezamos a ser humanos, el miedo nos ha ayudado precisamente como un mecanismo de protección. Y normalmente la salida que había cuando un peligro estaba enfrente era una de dos: o el ataque, ¿no?, defenderse, o la huida. Estas dos siguen siendo parte de nuestra forma instintiva de ser como seres humanos. Cuando una persona tiene mucho miedo, Joaquín, se vuelve muy violenta. Esa es una de las posibles reacciones: o huye y se esconde, o se vuelve muy violenta. Hoy que el miedo ha crecido tanto, y por eso yo traía hoy el tema, el miedo hoy, especialmente en los últimos meses, ha crecido de manera muy considerable. Por eso tenemos una epidemia de ansiedad en la sociedad. Ya lo hemos venido hablando en otros programas. Ese miedo genera, al no poder ser manejado ni canalizado,
unos niveles muy importantes. Por eso la sociedad se vuelve una sociedad violenta, porque no sabe de alguna manera canalizar los miedos. Y eso me parece que hoy, Joaquín, es un punto muy importante a reflexionar. Pues ya estaremos para la semana que viene, ¿te parece? Claro que sí, Joaquín. Muchísimas gracias. Al contrario, querido José Antonio, te abrazo con cariño. El doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana.